Creo que me acompañen ustedes en la idea según la cual no hay nada más importante para una nación que la educación. La educación construye cultura, la educación forma ciudadanos, la educación nos acerca, nos reúne. La educación es el camino para ser más productivos. La educación genera ingresos en las familias. La educación permite que las personas avancen. La educación favorece el desarrollo de las familias y de las empresas y de la sociedad en general. Y esto es aún más importante en el caso colombiano, porque somos conscientes de un país en donde hay una profunda dosis de informalidad. También un país con altísimos niveles de desempleo comparativamente en América Latina, lo mismo en los niveles de pobreza y de inequidad. Al final, la educación también permite cerrar las brechas de equidad que puedan existir en una sociedad. Por eso, siempre es de celebrar que hoy el rubro de la educación en el presupuesto de la nación es el primero de todos, más de 70 billones de pesos. Entre otras, además, comparativamente somos de los países que en la OCDE incluso y en el mundo tiene una proporción muy significativa de su PIB dedicado a la educación. Y eso, repito, es positivo. Justo por eso, me parece que es de la mayor importancia que entre todos hagamos un esfuerzo y que seamos conscientes de lo que está proponiendo la denominada ley o reforma estatutaria de la educación hoy en Colombia. Es un proyecto que ya ha hecho 2 tránsitos, 2 debates en el Congreso de la República y de la cual muy pocas personas hablan realmente. Y, como lo dije antes, es un tema sustantivo de nuestra sociedad. De ella hay que decir que la propuesta tiene asuntos interesantes. Por ejemplo, tiene un fortalecimiento de la educación preescolar y permite llevar de 1 a 3 años la educación preescolar en los colegios oficiales. Qué importante, porque eso genera libertad a las familias y a los jóvenes y a los niños al darles la posibilidad de ingresar a la educación y sobre todo que en los primeros años de vida es el camino a través del cual la persona va a tener la posibilidad de un buen desarrollo de allí en adelante a través de la educación. También creo que es importante decir que tiene un régimen especial para las escuelas normales, algo bien importante en la formación también de la educación. Y tiene un componente de obligatoriedad de la educación media. Estos son pasos en la dirección correcta. Pero tristemente, lo que hemos visto ya en las últimas semanas es que aparecieron y están apareciendo muchas más sombras que luces en esta propuesta. Y como está pasando desapercibida en el tránsito en el Congreso de la República, no nos estamos dando cuenta. Esperábamos de esta propuesta que fuera revolucionaria, que nos cambiara el sistema de educación en el país, que nos permitiera avanzar en los derroteros que tenemos que tener, calidad, por ejemplo, en la educación, calidad en la educación primaria y de bachiller, calidad asociada a mejores docentes, a que los docentes o a los docentes se les exija más, calidad en la posibilidad también de que la educación superior responda de mejor manera a los desafíos del mundo de hoy y del mañana. Pero también pertinencia, cómo acercar, por ejemplo, la educación superior a los sectores productivos, cómo fortalecer la educación técnica, tecnológica, postmedia, entre otros temas. Lo triste es que en el trámite de esta ley ha primado más una muy buena dosis de ideología. Y al final terminan siendo algunos activistas muy relacionados con ese denominado MANE, Movimiento Estudiantil Universitario, que tiene unas ideas en una tendencia ideológica y que está más o menos orientando el curso de la discusión de la reforma, tristemente. ¿Por qué creo que es inconveniente este camino? ¿Y por qué creo que es conveniente que nos pronunciemos todos sobre esta propuesta? Porque al final la propuesta nos debería hacernos preguntas. La primera pregunta, llamémosla, es ¿en justicia o en sensatez? ¿Por qué darle tan poco énfasis en la reforma estatutaria de la educación a la evaluación docente? ¿Por qué diseñar un modelo en esta propuesta que hace prácticamente inefectiva la evaluación docente? ¿Se trata de congraciarse con alguien? Me parece que el primer paso en justicia es lograr que a los docentes, a todos, se les evalúe a fondo y que además el desarrollo de esos docentes a nivel personal y profesional esté atado a su evaluación docente.
Me parece muy importante también que una propuesta de estas avanzase en la internacionalización y en cómo introducir más tecnologías de información y comunicación a la oferta educativa en nuestro país. Estamos en un escenario donde llegó la cuarta revolución industrial y nosotros estamos diseñando una reforma estatutaria de educación que parece ajena a la cuarta revolución industrial, a la inteligencia artificial autogenerada. Es increíble que esta propuesta, por ejemplo, conciba que la única forma para ser docente es o tener un título de licenciado o tener un máster en pedagogía. Yo he tenido muchos muy buenos profesores matemáticos en el colegio que eran fantásticos maestros. No se necesita un título en particular para ser un buen maestro. Es más, existen muy malos maestros con títulos de licenciatura o de formación posgradual en pedagogía. Allí creo que no hay que absolutizar el camino para llegar a ser un buen docente. Me parece también que esta propuesta tiene que profundizar en aprendizaje, en la innovación. Tendría que facilitar la creación de una oferta académica, por ejemplo, en educación superior, mucho más innovadora, que rápidamente responda a las necesidades del entorno. Tristemente, además, induce un modelo politiquero, un modelo que define por democracia directa la elección de los rectores en las universidades públicas y que se intromete también en la autonomía del gobierno de las universidades privadas. Es triste que las elecciones de los rectores en las universidades oficiales se conviertan en un debate político, politiquero, en donde termine pues replicando lo que sucede tristemente hoy a nivel nacional. Desconoce totalmente la propuesta y no me parece justo del sistema mixto que hoy existe en educación superior. Ustedes saben perfectamente que la calidad y la pertinencia de la educación superior colombiana ha dependido la mitad en las universidades privadas de alta calidad y la mitad en las universidades oficiales también de alta calidad. Se olvida de lo que es la educación postmedia y la desconoce. Y la educación postmedia es la que hoy en día está relacionada con formación para el trabajo y el desarrollo humano, en la que conecta a la empresa, las necesidades de los profesionales al mundo de la educación. La desconoce totalmente. Y tristemente también se olvida de la formación en ciencia y tecnología y para formar doctores en ciencia y tecnología. La cereza del pastel es que fiscalmente no tiene ninguna evaluación de impacto fiscal y que el Ministerio de Hacienda ya dijo que no tiene los fundamentos, no tiene el camino ni la forma para evaluar el impacto fiscal. Evidentemente tiene un impacto fiscal, pero la propuesta no lo mide ni lo evalúa. Me da pena, pero en la medida en que no nos pronunciemos, no empecemos a hablar, no empecemos a contribuir a mejorar la propuesta, si es que existe un camino para hacerlo, pues nos vamos a quedar en una ley, en una normativa de educación más pensada en el pasado que en el futuro. Yo creo que no es justo. No es justo con Colombia quedarnos en una visión anticuada, anquilosada de la educación, cuando hoy se espera de Colombia estar a la vanguardia en las tecnologías de cuarta revolución industrial, estar en la vanguardia también de la internacionalización, ser protagonista de la calidad de la educación, por lo menos a nivel latinoamericano, dar pasos adelante a través de la integración del mundo empresarial, de la cultura y de la educación. Me parece que es el momento para opinar y los invito a que hagan propuestas para que esta reforma estatutaria de la educación sea genuinamente orientada al futuro y no nos quedemos en la necrofilia política, en ese gusto por las ideas atrasadas, anquilosadas y eventualmente fracasadas. De que ser así, nos estaríamos quedando un poco atrás como nación en materia de educación.